¿Sabes cuál es la diferencia entre la abundancia y la prosperidad? ¿Entiendes que ambas están regidas por unas leyes universales que si conoces y entiendes, puedes abrir ambas? Esas leyes, Ana María, mi querida amiga y maestra, las organizó en 7 llaves. Si aprendes qué significa cada llave y cómo usar esa llave para abrir la prosperidad y la abundancia, muy probablemente tu vida va a cambiar. Ahorita vamos a entrar en una conversación con mi querida maestra Ana María Mejía, con quien he tomado muchísimos cursos y que me ha acompañado en muchos procesos personales profundos. Le tengo gran respeto, admiración y cariño a Ana María. Me encanta tener estas conversaciones con ella porque siempre aprendemos algo nuevo. Ya tuvimos una sobre leyes universales, tuvimos una sobre autoestima y la de hoy va a ser sobre prosperidad y abundancia. Espero que se disfruten la conversación tanto como yo. Si se la disfrutan, los invito a que se suscriban al canal para que tengan siempre los últimos episodios. Los veo del otro lado. Hola Ana, ¿cómo estás? Tiempo sin conversar, ¿qué tal todo? Hola Dani, qué gusto. Sí, hacía ratico, mira, qué dicha Sí, verte. igual, pero ya nos correspondía tener esta conversación porque ya llegamos, hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de las leyes universales y el próximo tema que correspondía era el de la abundancia y la prosperidad, que lo teníamos pendiente ahí en agenda de la última conversación. Entonces, Así bueno, es. me encanta que podamos estar otra vez en este espacio y hablar específicamente de este tema. Y creo que lo ideal es empezar un poquito con cuál es la diferencia entre la abundancia y la prosperidad y entonces hablar bueno, ¿cómo manejas tú particularmente ese tema desde tus enseñanzas y que nos ayudes a nosotros a entenderlo desde esa perspectiva? Ay, no, excelente pregunta, Dani. Y Buenísimo. fíjate que mucha gente no la tiene clara. La Ujú. prosperidad es el resultado o el pago que te da la vida por tu servicio y por poner al servicio de los demás tus virtudes. O sea, es lo que Ok, te entra. Entonces, ok, la prosperidad tiene que ver con cuánto necesitas y entonces cuánto entra. Pero la abundancia tiene que ver en cómo manejas esos recursos y cuánto sale, ok, ¿correcto? ok, Entonces, fíjate, tú puedes ser próspero y no ser abundante. ok. ¿Cómo puede pasar eso? Y te voy a poner un ejemplo clarísimo. Michael Jackson, próspero, a ese hombre le entraba la plata que tú quieras, Sí. pero no era abundante porque es que gastaba más de la que le entraba. Entonces, allí hay equilibrios, aquí hay leyes, aquí hay formas de manejar el dinero, de manera que tú puedas, si eres próspero, además, ser abundante. Ahora, tú puedes no ser tan próspero, pero ser abundante. Y te voy a poner otro ejemplo, que me gusta muchísimo. Cuando yo trabajaba en la empresa, había una persona que era el de servicios varios. Era la Mm, persona que menos ganaba en toda la compañía, ok, pero manejaba muy bien sus recursos. Entonces, en su casita construyó un segundo piso. Y entonces él vivía en el segundo piso y alquiló el primero. Y claro. ahorraba y entonces construyó un tercer piso. Y para decirte algo, esa persona, por obvio, lo amo, eh, pudo mandar a sus hijos a la universidad y pudo hacer, él no tenía deudas con el fondo de empleados. Y yo tenía gerentes de primer nivel que estaban endeudados hasta el tope con el fondo de Sí. empleados. Entonces, Orobio no era tan próspero como un gerente. O sea, le entraba una décima parte, pero Ajá. era abundante. Él hacía rendir su plata y le salía menos de lo que le entraba. Entonces, esa es la gran diferencia entre la prosperidad y la abundancia. Y cada una tiene leyes. Hay leyes y hay formas de que tú puedas ser próspero y hay otras que debes seguir para poder ser abundante. Nosotras hicimos otra conversación sobre leyes universales, que yo voy a dejar el link acá abajo porque es interesante que la gente maneje toda la información. Pero ¿cómo se distinguen estas leyes de las leyes universales o estas son leyes que son parte de las universales? ¿Cómo funciona esto?
No, son las leyes específicas Okey, de la separadas. prosperidad y la abundancia. Okey. Así como las relaciones también tienen sus leyes, así como en la autoestima manejamos, o sea, si tú aprendes a manejar las leyes que funcionan con tus peras, con tus 5 resultados, Ajá. tú vas a hacer y llegas a manejar tu vida de una manera maravillosa. Cada una tiene sus propias leyes. Te voy a pedir para las personas que no han visto los otros videos que hables de qué son las peras y después entonces entrar de cuáles son esas leyes específicas de la prosperidad y abundancia. Perfecto. Mira, las Ajá, peras son nuestros resultados, donde la exacto. P es paz, paz interior. ¿Vives en paz o no vives en paz? Eh, Okey, la E es economía, que es lo que estamos tratando ahora, ¿no es cierto? La prosperidad y exacto. la abundancia. La R son las relaciones. Okey. La A es adaptación y disfrute y la S es la salud. Entonces, hemos dicho que cuál es la forma correcta de tomar decisiones en la vida. ¿Qué me Ujú, da mis mejores peras? Las 5, no una. No una porque entonces me estoy desbalanceando. Las 5. ¿Cuál es ese equilibrio para que mi resultado sea el mejor? okey. Okey, entonces sabiendo que por sus frutos te conocerán, o sea, cuáles son tus resultados, cuando hablamos específicamente en la parte de economía, es donde entran las leyes de la economía, de la prosperidad y la abundancia. Sí. Si quieres, entonces hablemos un poco de esas leyes para que la audiencia pueda empezar a entender cuáles son los conceptos. Mira, y son 7. Y cada una es importante, pero la más importante, o sea, la que te abre la puerta es la primera llave. La llamamos las llaves de la prosperidad. Y esa primera llave es la llave de la intención. Si tu intención no es la correcta, la llave y la puerta de la prosperidad están cerradas. Y no importa que hagas todo lo demás muy bien, la puerta está cerrada. Entonces, a, a esa hay que dedicarle muy buen tiempo y entenderla muy bien. Porque lo primero que necesitamos hacer es entender que esa puerta debe estar abierta. Y Claro. la intención tiene 3 claves. Okey, ¿Te valoras por el dinero? ¿Pones tu seguridad en el dinero? ¿O estás cargando a los demás en tu camino hacia la prosperidad? ¿Cuál es tu intención? Y okey, fíjate, Dani, que es que la cultura, lo que nos han enseñado es que uno tiene que ser bueno. Y como uno tiene que ser bueno, entonces hay que quitarse el pan de la boca para dárselo a los demás. Y resulta que cuando nosotros estamos haciendo eso, que es lo que nos han enseñado, estamos interfiriendo en el desarrollo de la otra persona. No estamos dejando que la otra persona asuma, no estamos dejando que la otra persona aprenda. Entonces, ¿qué hace el universo? Yo necesito que usted no me dañe el camino de los demás. interfiera, Le exacto. cierro la llave. Claro, totalmente, Entonces, por eso es que uno ve tanta gente buena, tan buena y sin recursos, porque el tal universo cual. no necesita que tú lo desbarates Ujú, sí, con tu bondad. Bueno, esa es la primera la llave. primera, Después vemos, intención. digamos, toda tu historia, el pasado, el presente y el futuro. ¿Por Okey, qué? Porque es que lo que nos enseñaron influye muchísimo. Entonces, a mí me encanta hacer una meditación que te lleva a cuál es ese primer momento donde descubriste que existía el dinero. Porque es que, ¿cuál fue ese? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué quisiste hacer con ese primer dinero que, que te dieron? Eh, para ir desmontando todos esos mitos del pasado. A mí, por ejemplo, me enseñaron uno. Mi mamá decía que la plata era sucia. Entonces yo tomaba un billete e inmediatamente salía a lavarme las manos. Pero sí, resulta que es que el dinero es una energía. ujú, Y si tú la rechazas porque es sucia, pues entonces la energía viene y hace esto. Y sigue. Entonces,
ese pasado, presente y futuro nos lleva a mirar cuáles son todas esas cosas que tenemos en la mente Las que ya hay que creencias. sacarlas. Exacto, como que Así limpiar es. todas las creencias que tenemos en torno al dinero, ¿okey? Identificarlas, empezar por identificarlas. Verlas, okey, Bueno, luego vemos el camino. O sea, allí vamos allí miramos cuál es mi misión, cuál es mi función y cuál es mi destino. Y cómo mi función, que es por donde me entra el dinero, está relacionado o con mi misión, que es el recreo, o con mi destino, que es la clase, ¿no es cierto? Y hay pasos muy específicos de cómo encontrar tu función. Si estás bloqueado, si no te sale nada, sí, necesitas seguir el camino para encontrar la función. Y ese lo miramos bien detalladamente. Eh, Luego miramos el servicio, porque resulta que el que trabaja por la plata está, mejor dicho, perdido en el espacio sideral. Porque guau, nosotros lo que okey. trabajamos es para dar servicio y para expresar nuestros valores. Y el universo compensa eso con dinero, con recursos, con lo que necesitas. ¿Sí? Fíjate Okey, que es un cambio completo de forma de de pensar. mentalidad, sí, de verlo. Ujú. Y lo que vamos a trabajar es cómo necesitamos dar el servicio. Agregar valor a las vidas de los demás, pues, y no estar pensando en cómo me Ujú. pagan. Okey. Y por último, todas estas, las primeras 6 Ujú. llaves, nos hablan de prosperidad. Okey. ¿Qué La son? última Intención, son la intención, el pasado, el presente, el futuro, el camino y el servicio. okey. Y la última es cómo manejamos los recursos. Y esa es la que me lleva a la prosperidad. Primero vemos cómo hacemos para que entre y luego cómo lo vamos a manejar para que crezca, para que funcione. Okey. Y es como todo ese dinero que recibo lo gestiono, un poco lo que estabas diciendo del señor en la oficina tuya, que él iba Ujú. construyendo y iba generando más riqueza desde lo que tenía. Más o menos ese Correcto, esquema. Dani. Okey. Fíjate que es que hay gente que gasta más de lo que recibe. Nunca ha hecho un presupuesto, no tiene ni idea en qué se gasta la plata y además nunca piensa en el futuro. Cuando uno tiene 30, uno tiene que estar trabajando para ese viejito que voy a ser, no para el que soy hoy y qué le voy a mostrar al mundo, sino para ese viejito que voy a ser. ¿Qué necesito hacer hoy para que mi vida sea siempre próspera y abundante? Y al final también por eso va un poco lo de la intención. Si yo estoy queriendo ganar dinero para medirme por el dinero, entonces es que estoy haciendo ahora para que me vean bien, pero Ujú. no que, aunque no me ven bien porque no estoy mostrando todo el dinero que tengo, lo estoy ahorrando, planificando y estructurando para un futuro. Más o menos esa es la intención, la idea. Ok. Y la idea es, bueno, ¿qué pagamos primero? ¿Qué pagamos de segundo? ¿Qué hacemos de tercero? ¿Bien? ¿Y dónde están los gustos en todo este manejo? Y una pregunta, porque todavía no hemos hecho nuestra conversa de relaciones, pero ¿cómo influye el tema de la abundancia cuando estás en pareja, cuando estás en familia? Porque no es lo mismo cuando tú estás solo y bueno, ¿cuáles son mis gustos? ¿Cómo me organizo yo? Que cuando estás en pareja y ya son dos personas que tal vez tienen ese presente pasado del dinero distinto y esas creencias del dinero. ¿Cómo gestionas eso? Bueno, Dani, una primera cosa que debemos hacer, inclusive antes de emparejarnos, es revisar muy bien cómo fluyen. Si a mí me fluye, pero a mi pareja no le fluye, ¿qué necesito hacer? Porque si yo no lo tengo en cuenta y él necesita estar, eh, que no le fluya, entonces el universo me puede frenar a mí también, ¿correcto? Pero hay momentos en los cuales es válida la ayuda
y hay momentos en que no. Y hay cosas específicas que debemos saber y que debemos seguir. ¿Cuál es la diferencia entre ayuda y servicio, por ejemplo? Y la ayuda, para que sea válida, tiene que me la pidan, que tenga con qué, que sepa cómo y que me corresponda. Y Dani, me preguntabas antes, ¿dónde la gente se equivoca más? ¿Dónde hay más conflictos? Y yo te diría, ahí, ahí, en esa Tema entre ayuda. servicio y ayuda. Okey, okey. Sí, ahí nos confundimos fácilmente y allí hay mucho conflicto. Y la segunda parte, hay muchos, todos hay que poderlos manejar, pero la segunda parte es en cómo manejo los recursos. Yo te diría que esas 2 son las que veo permanentemente. Es lo que te iba a preguntar, porque bueno, tú eres mi supermaestra y yo he hecho ya varios cursos contigo y de hecho el de prosperidad en su momento lo hice, pero sé que ahorita lo has profundizado, lo has expandido, yo sé, tengo muchas ganas de volverlo a hacer. Pero en tu experiencia que ya has trabajado con tantas personas, ¿cuáles son las que donde la gente más se confunde o más ves que la gente le cuesta organizarse o verlo, más o menos? La primera llave, Dani, la llave de la La intención. intención. Okey. La primera llave. ¿Y por qué crees? Porque está muy unida a nuestro a nuestra historia, a nuestro Porque ego. nos enseñaron a ser buenos, Dani, porque es parte de nuestra ADN, ser buenos. Eso fue lo que nos enseñaron desde pequeños. Nota que hay maneras de ser bueno, pero hay momentos, y la gran mayoría de los momentos, en que ser bueno es un problema gravísimo para la prosperidad porque te cierra la puerta, porque estás interfiriendo. Eso es lo que es importante. Cuando tú estabas diciendo que ser bueno es que de repente estás ayudando a alguien y le estás dando dinero y realmente estás interfiriendo en sus lecciones y en su aprendizaje. Ujú. Eso es la diferencia entre ser bueno y justo. No sé, Correcto. entonces yo sé que eso lo hablamos en el curso de leyes universales. Eso también se repasa ahora, porque parte de la razón por la que estamos haciendo esto es para invitar a las personas a que hagan el curso y entiendan el cómo abrir las llaves. Algunos Ujú. de estos conceptos se repasan en esta edición de Prosperidad, Ana. Sí, Dani, porque es que Ok. todo está entrelazado, todo está Exacto. entrelazado. Entonces hay conceptos claves que tenemos que ver una y otra vez. Por ejemplo, el ISCA, Ujú. hecho, interpretación. ¿Ves? Que los hechos son neutros y todo depende de cómo lo interpreto. Ese es Ok, un concepto que va a estar en cualquier curso que dé, porque es ok. fundamental. De ahí salen todo. Y Y al final es importante, aunque, o sea, yo que he hecho todos los cursos contigo, volver a repasar el material, porque se te olvida. Tienes que repasarlo, te lo tienes que acordar y lo tienes que integrar y lo tienes que vivir. Entonces, sí, hay que Dani, volverlo y a es ver. que allí hay una cosa muy importante, mira, Sí. tú ves algo la primera vez y entonces, ¿qué es lo que primero te llega? Digamos que lo más grave, las piedras Ujú. más grandes. Exacto. Entonces, tú te enfocas y dices, ah, bueno, ya entendí, tengo que quitar esta piedra y tengo que quitar esta. Perfecto. Por la segunda vez que vuelves a ver el mismo material, ya ves las piedras medianas. Ay, es que estas también son importantes y es que estas también las tengo que trabajar. ¿Ves? Y la tercera Ujú. vez, y por eso la vida te repite a veces muchas lecciones, que uno dice, Sí. pero es que yo siento que estoy como que no avanzo. No, sí estás avanzando. Lo que pasa es que avanzamos en espiral. Fíjate, Ujú. avanzamos así. Cada vez vamos creciendo como deshojando una cebolla. Entonces, la primera experiencia quitamos la capa externa, pero a la Siempre. segunda experiencia ya esa capa externa ya la trascendimos. Ahora vamos a la siguiente. Y en la tercera experiencia ya quitamos la segunda, ahora vamos a la tercera. Porque acuérdate lo que decíamos. En el colegio primero te enseñan a sumar y luego te ponen la previa. Ujú. En la vida, primero te dan la experiencia y esperas la vida, que tú aprendas de ella. Y Tener el entonces después te aprendizaje. pone otra vez una otra prueba a ver si aprendiste.
Y si Ujú. aprendiste, entonces ya esta primera capa ya pasó, pero Listo. entonces vas a las piedras medianas, ¿ves? Y entonces, porque en el colegio tú puedes pasar con 3, o si te hacen ley de arrastre, hasta con 2,5, pero en la vida tú tienes que pasar con el 100%. Sí. Entonces, la vida te va a ir poniendo esas experiencias las veces que las necesites hasta que ya esté totalmente comprendido. No es Sí, que no estemos avanzando, no, es que cada vez vemos una dimensión nueva sí. en el mismo aprendizaje hasta que logramos ese 100%. Sí, bueno, tal cual, porque cada vez que repaso el material contigo voy aprendiendo cosas nuevas. Y aparte la vida, estamos en diferentes etapas de la vida. Ayer justamente estaba con un grupo hablando de que no es lo mismo cuando te lees El Principito y tienes 10, 12 años que cuando te lees El Principito a los 20, que cuando te lo lees a los 50, porque tu interpretación, tu experiencia, todo lo que has vivido te hace ver las cosas desde otro ángulo. Me parece increíble que me estés diciendo eso, Dani. Acabo de sacar un libro que a mí me marcó muchísimo, Ajá. que en 1982 se lo regalé a mi novio, que hoy es mi esposo, Ay, qué lindo. y se llama Señor Dios, soy Ana. Y me lo Ay, volví a leer y tú no sabes lo que yo me disfruté. En esa vez me impactó increíble, sí, pero ahora, claro, no, fue maravilloso. claro. Y además me volví a leer El Principito. Entonces, Ah, ¿viste? Sí, yo me quiero volver a leer ese otra vez, y hablamos como de 3 o 4 libros más que todos habíamos leído cuando éramos mucho más jóvenes, y cómo realmente volverlos a leer. Yo me acabo de volver de leer El Alquimista de Pablo Coelho, y fue otra experiencia totalmente diferente que cuando me la leí cuando tenía como 30. Entonces, creo que también es lo mismo, de repente haber tomado este curso, que creo que yo lo tomé contigo hace como 7 años la primera vez, y verlo ahora, que la vida te lleva a otras situaciones. no, y Aparte que ahora está distintísimo, Dani, vas a sé ver que que lo has es diseñado maravilloso. diferente. Me encanta que vamos a poder repasar todas las leyes, pero cómo esas leyes se ajustan para los temas de prosperidad y abundancia, que no lo había visto así. Fíjate que gracias a esta conversación hoy lo entendí mejor. Este, y bueno, no sé, Ana, no sé si queda algo más, porque ya revisamos cuáles eran las 7 llaves, la importancia de cada una, repasamos conceptos de las leyes universales importantes, como el ser bueno y el justo, la ayuda versus el servicio, y, y las Los veras. hechos y la interpretación. Exacto, que son tan importantes para las diferentes áreas y específicamente en estas. Yo en verdad, o sea, con todo, 100% recomiendo el curso, porque creo que nos ayuda a ver todo el manejo de eso, de la prosperidad, del dinero, de la abundancia, desde una óptica muy diferente. Voy a dejar aquí todas las coordenadas para que quien quiera hablar contigo, quien quiera inscribirse al curso lo pueda hacer. Y no sé, Ana, si hay algo más que quisieras agregar que se nos haya quedado pendiente de la conversación. Dani, no solamente una cosa, mira, yo, cuando uno comprende dónde se está equivocando, el cambio en la parte de prosperidad es así. A mí me pasó, pero tengo otras personas a las cuales he ayudado que han hecho el cambio, pero es absolutamente Sí. increíble Sí. los ejemplos que tengo. A mí también me parece muy relevante que tú vienes como del mundo de las finanzas y estabas acostumbrada a trabajar con números y con balances toda tu vida. Y sin embargo, sé que la comprensión de la abundancia y la prosperidad te llegó fue como que después, y como alguien que está acostumbrada a vivir en ese mundo de finanzas y de números, tal vez no tenía esa comprensión, y qué significó en tu vida cuando lograste tener esa comprensión. Uy, Dani, sí, imagínate. Sí, Bueno, mi esposo y yo trabajábamos en empresas y siempre fuimos prósperos y siempre hemos sido juiciosos y éramos abundantes, pero no teníamos la comprensión de las diferentes leyes. Simplemente, por ejemplo, dábamos muy buen servicio, eh, fue la función que nos asignaron, entonces estábamos en la función correcta. Bueno, estábamos haciendo, digamos, las cosas bien en muchas cosas,
pero por intuición o porque sí, ¿no? Llegamos a Estados Unidos y empezamos a cometer el error del bueno. Es que, es claro, llegó un amigo, estaba mal, le vamos a ayudar, que no sé qué, nos metimos. Oye, y se nos empezó a cerrar absolutamente todo. Todo lo que antes funcionaba, quedamos en un momento dado bloqueados. Y Héctor y yo nos miramos, pero es que no entendemos. Si no estamos haciendo nada distinto. Y fuimos a una charla, Tan, y el profesor explicó un concepto sobre eh, cuando uno hace compañías. Ah, es que cuando tú te asocias con alguien, tú estás comprando el destino de esa persona Sí. y los bloqueos de esa persona. Y claro, esa persona estaba totalmente bloqueada y como necesitaban que tocara a fondo en ese bloqueo, entonces tenían que bloquear a todo el que le estuviera ayudando. Y esos éramos nosotros. Mira, hicimos esa comprensión. Yo me acuerdo que mi esposo y yo nos miramos como Y ya. el lunes siguiente hicimos los cambios que teníamos que hacer y nosotros nos desbloqueamos. Pero es que me encanta esa historia que ya, o sea, quise compartir, o sea, preguntarte aquí, porque aunque sepas de finanzas, aunque sepas de administración, no es lo mismo que entender las leyes. Y si no sabes de Exactamente. finanzas o de administración, al entender las leyes también se te abren los caminos. Y eso me parece hermoso y súper interesante, realmente. Ujú. Tengo Sí. una gran amiga que cometía el error de estarle ayudando a su Ujú. hijo de 35 años. Y cada vez que cada 6 meses que el muchacho ya más o menos como que sabía que la mamá tenía un ahorrito, entonces o se Sí, estrellaba o se enfermaba o le pasaba algo y la mamá tenía que darle todo lo que tenía. sí, El día que ella entendió esto y cerró la llave, tú no te imaginas cómo va ese muchacho, porque es que no es claro. a veces ni siquiera por uno, es Es que por le ellos. está dejando desarrollar las alas al hijo. Sí. Y va Increíble. divinamente y ella está feliz y ella también se desbloqueó. Claro. No, me encantan todas esas historias, esas anécdotas, esos casos reales, y yo he sido testigo contigo de muchos de ellos también. Bueno, Ana, sí creo que ya cubrimos todos los temas, ¿verdad? Sí, Buenísimo, gracias. Siempre es tan interesante hablar contigo y siempre, no sé, como tocamos diferentes aspectos de las vidas de las personas que son tan importantes, con todos estos conceptos de las leyes y cómo realmente manejarnos dentro de cómo fluir para aprender en esta escuela que llamamos tierra. Me encanta. Gracias, Ana. Voy a poner un abajo abrazo, todo Dani, y mil bueno, gracias. queda pendiente que hagamos el de relaciones y el de padres, que son hermosos también los dos y quiero que la audiencia pueda compartirlos con las dos. Perfecto. Chao, Ana, un millón. Un Chao. abrazo.